en esta Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en personas defensoras de los derechos humanos y periodistas por la Universidad Autónoma de Coahuila. También es especialista en derechos humanos por el Instituto de Investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Asimismo, cuenta con estudios en materia de propiedad intelectual por la Universidad de Nebrija, España. Actualmente está cursando la maestría en tecnología digital para la educación en la Universidad Digital del Estado de México. En su trayectoria laboral, fue asesora y jefa del Departamento de Contratos y Convenios en la Oficina de Abogacía General y representante legal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es asesora de la Oficina del Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México. Ha sido activista en defensa de los derechos por más de una década. Forma parte de la red Tejidos Solidarios, primera red de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México. Ha sido conferencista en el Congreso Hispanoamericano de la Prensa. Es docente en la Escuela Bancaria y Comercial Campus Toluca y la Facultad de Derecho, de Propiedad Intelectual, Métodos de la Interpretación Jurídica, Derecho Bancario y ha sido... Bienvenida, maestra Priscila. Para mí es un gusto que nos acompañes, porque además no lo menciona aquí tu semblanza, pero yo sé que has sido una persona que también está muy alineada al tema de acceso abierto. Nos has acompañado con el tema de lineamientos, nos has acompañado con la hemeroteca digital, proyectos que nuestra universidad ha impulsado justamente en el movimiento de acceso abierto. Yo agradezco mucho que nos acompañes, te hayas dado el espacio y estamos seguros de que lo que la maestra Priscila nos va a compartir quedará justamente en reflexión de lo que hoy hablábamos en el evento inaugural. Estas actividades, eso es lo que buscan, que hagamos reflexión justamente de la importancia que tiene compartir el conocimiento. Bienvenida, yo te cedo la palabra, me ubico por acá, este es tu espacio. Gracias. Gracias, agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de México la invitación, a la maestra Ida, la que ya tengo más de 8 años conociendo y en la que efectivamente hemos colaborado con mejores prácticas en la institución y claramente pues en estas buenas prácticas me he desempeñado y he estudiado sobre los derechos humanos, pero me he enfocado en dos cosas, en la libertad de expresión y en la parte de proteger a quien protege y todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, el día de hoy, por eso yo agradezco a mi casa de estudios en la que me he formado y ahora formo, veo aquí algunos de mis alumnos, y entonces titulamos esta ponencia El derecho humano a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy está en boga eso. Entonces, ¿puedes ayudar a pasar la siguiente? Gracias. Entonces, yo hice una mini presentación porque no soy tan buena como la mayoría de los que están aquí utilizando Canva, utilizando estos programas que le pones una palabra y te elabora lo que necesitas. Entonces nos vamos a ir un poco a los antecedentes muy antiguos. Primero vamos a hablar de la agricultura, porque esto tiene que ver con una revolución que se ha dado a la industria, en todos los sentidos. Entonces si nosotros nos vamos a los nómadas, cómo se alimentaban, las lanzas, y después se fueron reformando esas herramientas hasta tener picos y palas que hasta el día de hoy incluso utilizamos en nuestros jardines, pero ya tienen un modelo distinto, ya hay máquinas para cortar el pasto y demás. Y luego venimos a la parte del arado. El arado también se modificó. Antes utilizaban caballos y empezaron a usar una rueda. Esta rueda empezó a forjarse y se llamaba arado de Rotterdam. Entonces, pero estamos hablando en 1700 y aquí lo pueden ver. Y entonces nosotros tenemos 4 revoluciones industriales. Esas 4 revoluciones industriales
La primera fue entre 1760 y 1765, que tiene que ver con el carbón, es decir, la máquina de vapor y demás. Y entonces, entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, tenemos hechos que son importantes. ¿Qué surgió en esa época, entre la primera y la segunda revolución industrial? Pues en 1879, en Guanajuato, México tuvo su primera planta de luz. Y si ustedes se dan cuenta dónde está ubicado Guanajuato, se van a poder dar cuenta que también ahí está una zona petrolera, en Salamanca, precisamente, que es una refinería, y entonces geográficamente tiene un sentido. También tenemos que se inventó el teléfono en 1854. A lo mejor alguno de ustedes en casa, su abuelita o su bisabuelita, tienen los teléfonos donde les daba uno de vueltas, ¿no? Y conectaba el... No sé si lo recuerdan, porque ustedes deben ser como de los 95, 97, se ven muy jóvenes. Entonces, en 1903 llegó el primer automóvil en México. Pero ¿cómo eran los automóviles de antes? Primero hablábamos de una carreta, luego hablábamos de los automóviles de vapor y esto. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que hacía el carbón, y entonces tenemos otras inmiscuidas, otras materias, ¿vale? Entonces después nos vamos entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, surgen las dos guerras mundiales. Estas dos guerras que dejaron decenas, miles de personas heridas, tuvimos el Holocausto, que si recuerdan eran hornos donde se asesinaba a personas, y entonces tenemos estas dos guerras. ¿Y qué surge aquí y qué es lo que estamos tratando? Los derechos humanos que conmemoramos cada 10 de diciembre. Es decir, cada 10 de diciembre los conmemoramos. ¿Qué surgió de ahí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué es importante en esa declaración? ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia artificial? El primero, la libertad de expresión. El derecho a informar y a ser informado. ¿Ok? Esas son las dos grandes vertientes de la libertad de expresión. Y también tenemos una transversalidad de derechos, es decir, se une con otros derechos. Las innovaciones nos ayudan han ayudado a la medicina, las innovaciones han ayudado al transporte, pero también han ayudado a destrucciones como las que vemos en estos dos grandes hechos históricos. Gracias. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Cuando se hace esta pregunta, la mayoría de nosotros decimos que son los derechos que están consagrados en la Declaración Universal. Pero este concepto se ha ido transformando, porque en algún momento hablábamos de garantías, en algún momento hablábamos de derechos fundamentales, y en la reforma, ya no tan nueva, porque a veces decimos en la nueva reforma del 2011, ya pasó muchísimo tiempo, más de 10 años, hablamos ya de los derechos humanos. En algún momento el Estado los otorgaba, y ahora en este momento los derechos se reconocen, son reconocidos, inalienables, imprescriptibles, inembargables. Entonces todos estos derechos, por el hecho de ser persona, los tenemos, pero todos los derechos los vamos a empezar a ejercer a partir de cierto momento. Es decir, nosotros sabemos que tenemos, voy a poner un ejemplo, derecho al voto, pero ¿cuándo empezamos a ejercer ese derecho al voto? Cuando cumplimos la mayoría de edad. Es decir, hay requisitos para que ejerzamos ciertos derechos. Entonces, los derechos universales son los que están en la declaración, y los derechos fundamentalmente reconocidos en cada estado y dependiendo del tipo del sistema jurídico que tengan, van a ser reconocidos. Pero entonces viene otra parte donde hablamos de los tratados internacionales, y que había esta parte de si un derecho era más que otro, si un tratado que estaba reconocido era por encima de la Constitución,
Y entonces nos vamos al tema de la jurisprudencia internacional, misma que les recomiendo lean constantemente para saber actualmente qué ha dicho en el caso del sistema interamericano y que le puede ser aplicable a México. Y también tenemos el sistema universal, que está dentro de las Naciones Unidas, en el cual también tiene relatorías, dan sugerencias. Bueno, entonces puse aquí un concepto que es el concepto de la CNDH, pero estos conceptos que tenemos doctrinalmente pues se van ampliando conforme vamos evolucionando. Porque muchas veces escuchamos que el derecho es dinámico. Sí, el derecho es dinámico y se va adaptando a las sociedades. Pero también los historiadores dicen que cada 100 años la historia se repite. Entonces, como vemos, ha habido 4 revoluciones en ciertas épocas y donde socialmente y políticamente hay cambios. ¿Me puedes ayudar? Gracias. Entonces, cambios, que ya vamos a ir entrando en materia, importantes. ¿Cuándo surgió el Internet? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿A quién se le ocurrió el Internet? La red de redes. ¿Qué vemos en el Internet? Bueno, pues esto tiene un origen como la mayoría de las cosas, si no es que todas las cosas ya están inventadas o están descubiertas, pero el Internet viene de 1969. Entonces, ¿qué se pretendía? Se pretendía conectar entre personas. No sé, yo recuerdo que mi madre, que está aquí presente, nos contaba que ella mandaba cartas para decirle a su familia que estaba en Suiza y estaba bien. Cartas que tardaban 4, 5, 6 meses. Incluso ella ya había regresado de sus vacaciones y la carta todavía no llegaba. Entonces, pues teníamos el servicio postal. Posteriormente surge esta red de redes, pero yo no sé si ustedes recuerdan las primeras computadoras. Eran computadoras del tamaño de una habitación. Entonces, ¿y qué hacían? Puntos, comas, puntos, comas, puntos, comas. Todo estaba en clave. Y tenía alguien que estudiar todas estas características. Entonces, surge el Internet y empezamos a conectarnos. Pero no surgió por una cuestión social. Surge por una situación de la defensa de Estados Unidos. Es decir, no fue para que nosotros nos comunicáramos, era para saber las estrategias que estaban haciéndose en otros países. En vez de evitar una carta, y si nos volvemos muy, muy atrás a la historia, recordamos que cuando venían en los caballos del puerto de Veracruz al centro a avisar que nos estaban invadiendo y que tardaron semanas. Entonces surge el Internet en 1969 con ARPANET. Entonces, ese es un dato interesante porque todos sabemos que contratamos una empresa, pero no sabemos de dónde surge. Y empiezan a meter cableado a nuestras casas. Y este cableado tiene una razón. Primero eran unos cables muy gruesos, ahora ya hablamos de fibra óptica. Pero también es importante decirles que en México tenemos el peor Internet del mundo. Bueno, y en Latinoamérica. El peor, caro, pocos megas, y no siempre tenemos señal. Hace muchos años uno desconectaba su teléfono de casa para conectarlo a su máquina y tardaba horas, ¿no? Creo que ahora ya no existen muchos cibers, pero en su momento uno iba al ciber y te conectabas y decía, quiero que me bajes música de Ares, ¿no? Y tardaba, y bajaban virus y bajabas publicidad. Y yo creo que hoy en día ustedes han visto ese meme que dice, cuando abres un correo en tu trabajo y se perdió la base de datos, pues eso pasaba, ¿no? Hace como 15 años. ¿Me podrías ayudar con la siguiente? Entonces, otra cosa que es muy importante, igual, lo mismo, todos tenemos teléfonos móviles. Antes uno le abría una antena para conectarse, pero antes de los celulares teníamos los beepers, que tú llamabas a la línea telefónica y le decías, ¿cuál es su mensaje? Que me llame o que venga a casa, lo estoy esperando a comer. Cosas de esas, pero no podías contestar. Eso estoy hablando es como de los 90, no dudo que
lo hayan visto. Pero luego empezaron los celulares que parecían un ladrillo, luego parecían celulares que les ponías una cámara, y entonces empieza a surgir toda esa tecnología más moderna. También he de decir que México está considerado como un país de desechables. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros ahorita tenemos el teléfono 18, no voy a decir marcas, pero tenemos el 18, en otro país ya están desechando el 21, ¿no? En otro país, mientras nosotros estamos hablando de un internet cableado para transmitir ahorita en vivo, en otros lados, Japón, por ejemplo, tú puedes comprar tu internet, traerlo en la bolsa y sin problema pasar por todos lados. Y no se te va a cortar la señal. Entonces, ahí vamos viendo ese tránsito que tenemos. Entonces, se inventa en 1973 el teléfono móvil. Teléfonos que hoy en día les bajamos muchas aplicaciones. Aplicaciones como TikTok, Facebook, X, Classroom, tal vez, si algunos profesores trabajamos con Classroom, Microsoft Teams, la paquetería de Teams, Google Cloud. Entonces, dependiendo dónde estemos, vamos a bajar una aplicación móvil. También bajamos las de el banco, no bajamos las del banco, pero si ustedes le preguntan a su abuelita si necesita tener una aplicación de banco en sus teléfonos, no la va a saber utilizar. Y entonces ahí viene algo llamado brecha digital. ¿Okay? La brecha digital es que no todos podemos acceder a la tecnología en las mismas condiciones. No todos tenemos el mismo celular, no todos nuestra memoria del celular es igual. Incluso en la educación, no todos podemos acceder a esa educación. Entonces, viene la otra generación de industrial, ¿no? Lo que llamamos hoy Industria 4.0. Si no mal me equivoco, en Santiago Tianquistenco, la universidad tiene una maestría que tiene que ver con la Industria 4.0, algo de automóviles, están generando plásticos, maestría en plásticos, si mi memoria no me falla. Entonces, estamos hablando de esto en el 2011. ¿Qué está pasando en el mundo en el 2011? La caída de las Torres Gemelas, unas devaluaciones. Entonces, todo este fenómeno tiene que ver con una cuestión social, política y económica. Entonces surge esto de hablar de las tecnologías inteligentes. ¿Quién crea las tecnologías inteligentes? ¿Quién crea el software, el hardware? Personas, no sé, hay una película de unos chocolates en donde al abuelito o al papá lo despiden porque una máquina lo reemplazó. Esa era la idea, de que las máquinas van a reemplazar al hombre. Ahora hablamos de personas. Que las máquinas reemplazan a las personas. ¿Qué pasa cuando una máquina se descompone? Alguien aprendió a repararla. Entonces, por sí misma la máquina no se opera. Alguien tiene que ir a explicarle, ponerle la codificación y demás. Entonces, surge esta industria. Entonces, ¿de dónde surge la inteligencia artificial? De Alan Turing. Eso en 1950. O sea, estamos hablando desde 2 años después de que se creó los derechos humanos. Entonces, él hizo un test para saber cómo funcionaba. Pero como a la mayoría de los científicos no le creyeron, que en algún momento de la vida nosotros íbamos a poder utilizar herramientas que nos dijeran cómo, cuándo y por qué. Pero no solo es el uso de las herramientas, es saber utilizar las herramientas. Es decir, nosotros tenemos una aplicación móvil. Esa aplicación móvil tú la tienes que configurar a tus necesidades. Cuando ustedes van al buscador, cualquiera de los buscadores que existan, le van a poner ¿qué es? Derecho, supongamos, ¿no? Pero tenemos que tener un uso adecuado del lenguaje.
Si yo estoy haciendo una pregunta, tengo que ponerle los signos de pregunta y el acento. Claro, por defecto, todo lo que está en internet o estuvo alguna vez en la nube, a pesar de que lo eliminemos, podría quedarse ahí. Entonces, si nosotros vamos a un buscador y le ponemos ¿qué es derecho? Y no lo escribimos de forma correcta, no nos va a arrojar los resultados deseados. Si nosotros hoy en día tenemos algunas aplicaciones como ChatGPT, ¿no?, por mencionar algunas, y tú vas y le dices, quiero que me des la tarea esta, y entonces él te lo empieza a desarrollar, y entonces tú le escribes, dame la fuente de donde lo tomaste. Eso sería lo correcto. Entonces, él te dice, no está dentro de mi base de datos. Entonces, tú haces el copiado, lo pones y no investigas de quién era, o quién lo escribió, o de dónde está. Eso académicamente es plagio. Entonces, porque estás utilizando una información que te generó un programa que tú no sabes cuál es la fuente principal. Y entonces estás violando otro derecho. Por eso les decía que la inteligencia artificial es transversal. Porque aquí entonces ya hablamos de los derechos de autor. Alguien escribió eso en algún momento, en un artículo, en un blog, en una wiki, porque también la web ha ido evolucionando. Tenemos la web .1, la web .2, la web .3, que es más o menos la que ya conocemos, ¿no? Porque antes hacías cosas muy simples como sumar, restar y escribir en algún procesador de texto. Y hoy tenemos más de 10 procesadores de texto, dependiendo qué paquetería utilicen en sus computadoras. Entonces, surge esta parte, ¿no? Les decía el ejemplo. Lo escriben y en ocasiones te dice, sí conozco la fuente, y te da un link. Tú abres el link y te dice link erróneo. Eso significa que la información que te está dando alguna vez estuvo en la web, pero actualmente ya no está activo. Entonces tú pones eso en tu trabajo. Entonces cuando tu maestro lo revisa, porque ahora ya hay programas para revisar que no se ha hecho con inteligencia artificial, te dice, esto fue hecho en tanto porcentaje por inteligencia artificial. Tú abres un link, tú eliges, yo por ejemplo con mis alumnos hago eso, elijo un link de todos los que me pusieron, aleatoriamente, lo mando y el link está erróneo. Entonces te das cuenta que eso está está hecho por inteligencia artificial. También hay programas que ahora ya te corrigen, ¿no? En el procesador de Word ya hay una cosa llamada dictar, ya tienes algo que dice verificar que no haya plagio, y entonces te puede decir, esto es similitud con esto, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, en la universidad, quienes estamos en un proceso de titulación en posgrado, te piden que pases, y las revistas pasan por algo, por un procesador para verificar que no sea plagio y que no haya sido hecho por inteligencia artificial. Entonces, pero lo que quiero decir es que la inteligencia artificial no está peleada con la educación. La inteligencia artificial suma a los procesos educativos. ¿Cómo suma a los procesos educativos? Y tampoco está peleado con los otros derechos. Es decir, si tú le sabes preguntar a la inteligencia y a los un resultado confiable. Lo mismo es cuando tú vas al procesador o a la línea de Google, Explorer, y buscas la ferretería más cercana a mi casa. ¿Dónde está tu casa? La ferretería más cercana al código postal tal. Usas puntos, usas diagonales, países incluso, ¿no? Buscar la ferretería más cercana en la calle Circuito Universitario de Toluca, Estado de México. Te va a dar datos más precisos, a diferencia que tú le digas mi casa. Ahora, entonces, ¿cuál fue la herramienta que te piden? Cuando tú ingresas a tu computadora, te piden predeterminar o permitir tu ubicación. No sé cuántos de ustedes, alcen la mano, han visto todas las ubicaciones que su cuenta de
Google o su cuenta de iPhone, les pone. Yo, por ejemplo, tengo 1800 ubicaciones a las que he ido. Entonces, si ustedes buscan una fotografía y, por ejemplo, yo le pongo Japón, en automático con el mapa, porque yo le permití que viera mi ubicación cuando estaba en Japón, me da el mapa y me salen todas las fotografías que tomé en Japón. Si yo pongo, por ejemplo, documentos y le pongo una palabra, no sé, propiedad intelectual, me saca los más de 1000 documentos que yo tengo con ese nombre. Y si le pongo propiedad intelectual Toluca, me saca todas mis ubicaciones de cuando yo estuve con esa clase. ¿Han visto o les ha pasado que a veces piensan en, ay, debería comprarme un teléfono, y al día siguiente en todas sus redes sociales les aparece que quieren un teléfono nuevo y les da todas las ofertas habidas y por haber? Eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Eso surge de que todo lo que yo estoy diciendo, mi teléfono lo está escuchando, mi reloj lo está escuchando, aunque ustedes no lo crean. Ahora, hablando de relojes, actualmente, y si recuerdan en la pandemia, en 2020, había escasez de oxímetros, ¿no? A quienes les dio COVID o tuvieron un familiar con COVID. Entonces, ¿qué hacían? Vamos a medirlos con el reloj, o cuánto corremos, o cuál es la frecuencia cardíaca para quienes tienen relojes inteligentes. Y entonces, hace un rato fui al médico y el médico me decía, desactiva esa cosa, se van a estresar más. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una demanda contra una empresa de una manzana, no voy a decir nombres, pero está demandada porque la gente, su reloj empezaba a decirles que tenían baja la oxigenación o que tenían la presión alta y llegaban al hospital. Entonces hubo una sobresaturación de personas que se consideraban que estaban en riesgo y no lo estaban por el reloj. Entonces no hay una prueba científica de que los relojes inteligentes que usamos realmente funcionan. ¿Esto qué significa? Úsenlo para la hora. ¿Y por qué? Porque también cuando ustedes lo enlazan a su teléfono te dice entrar llamada, salir llamada, y empiezas a dejar ubicaciones, puedes ver de dónde a dónde corriste, y todo eso, ojo, son datos personales y pueden ser datos sensibles. Para quienes defendemos derechos humanos, sabemos que con eso podrían tener un patrón de lo que hacemos todos los días o donde guardamos nuestra información. Podemos guardarla en la nube, podemos guardarla en el teléfono, podemos... hoy en día hay muchas aplicaciones para tomar clase. Yo, por ejemplo, he de ser sincera, yo no sabía utilizar Teams. Entonces empecé a experimentar con mis alumnos que tengo por aquí para saber cómo hacer un cuestionario. ¿Por qué? Yo decía, pues hago un cuestionario en el Forms, les mando la liga y ya. Pero todo eso lo tengo en la paquetería. Y la paquetería me la da, no voy a decir que gratis, pero sin ningún costo a la universidad por tener una cuenta estudiantil. Entonces, todo lo que tenemos en la aplicación Microsoft Teams nos sirve para crear encuestas, nos sirve para crear cuestionarios, exámenes, y que la mayoría de ustedes debe haber utilizado en la pandemia. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para migrar en la educación. Según la última estadística del INEGI, dice que Guerrero y Oaxaca aumentaron el porcentaje de las personas que no tienen educación. ¿Por qué? Porque no había forma de llegar, porque no hay internet. En la Sierra de Oaxaca no hay internet. Yo, por ejemplo, estuve en la Sierra de Madrid y hasta allá alcanzaba el internet. Pero si yo aquí me voy a la Sierra, no va a alcanzar el internet. Entonces, el número de personas que no acceden a la educación a través de estos mecanismos forman parte de lo que llamamos brecha digital. ¿Ok? Y, bueno, todo esto de la inteligencia artificial que yo les decía que no está peleada con la educación, hay que saberla utilizar, saber preguntarles. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que hacer también una diferencia entre el idioma que tenemos
Incluso hoy en día tú puedes cambiar tu ubicación a decirle que estás en Bangladesh o en otro lado, ¿no? Porque para quienes hacen, por ejemplo, periodismo de investigación, ocupan estas herramientas para buscar información sin ser detectados. Pero también tenemos programas en los cuales te pueden robar toda tu información con una simple llamada o un mensaje de Pedrito Pérez nos debe, dile por favor que nos pague. Y tú abres la foto de Pedrito Pérez para ver qué debe, o quién es, o si es el Pedrito que tú conoces, y ¡pum!, te roban toda la información, duplicado. ¿Por qué? Porque atrás hay alguien que lo está operando. Entonces, como tiene su lado bueno, como tiene su lado malo. Escuchaba hace rato en la primera conferencia inaugural que decía que los abogados deberíamos saber sobre computación o sobre informática, algo así decía. Entonces sí, la verdad es que sí tenemos que saber no solo sobre informática, también tenemos que saber matemáticas, también tenemos que saber contaduría, porque una aplicación móvil, yo llevo 2 cuatrimestres en ingeniería en computación y nada más me sé la historia de la computación, ¿no? Y ahora que hay que pasar al tema de matemáticas, dices, uy, por eso soy abogado, ¿no? Porque no hay matemáticas. Pero en la realidad las matemáticas, con que tú sepas sumar, restar y dividir, con eso es suficiente para que tú armes incluso una aplicación móvil. ¿Qué son las aplicaciones móviles? Es este funcionamiento donde pones un conocimiento, lo programas para que cierto público lo utilice. ¿Cuántos de ustedes tienen una aplicación de diccionario jurídico? 1. ¿Cuántos de ustedes tienen TikTok? Alcen la mano, sin pena, sin pena. Sé que lo tienen porque cuando uno agrega sus contactos a una persona, te empiezan a sugerir a las personas. Quizá conozcas a esta persona. Bueno, todo eso es programación. Y todo eso lo hace una persona, lo lanza a un público específico y lo empezamos a utilizar. Ahora, ¿qué pasa con el reconocimiento de este derecho? El derecho a acceder a la inteligencia artificial. Y esto ha estado en boga durante mucho tiempo en Naciones Unidas, en las conferencias que se hacen cada 2 años o cada año en los comités de Naciones Unidas, en la OEA. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que regular la inteligencia artificial? Y aquí es cuando viene la unión con otros derechos. Una, porque a través de la inteligencia artificial obtienes información. 2, das información. Es decir, yo creo un blog, una wiki, un TikTok para bailar donde ahora la gente monetiza, no paga impuestos o si los paga, dependiendo del país. Entonces, se sientan los estados a preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Regularlo. ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Qué vamos a hacer para regularlo? ¿Quién lo tiene que regular? ¿Quién es el dueño del internet? Porque nosotros vemos la aplicación móvil, ¿ok? Pero quien creó ese software trabaja para una empresa. Y entonces esa empresa le debe haber dado un contrato de confidencialidad. Y ese contrato de confidencialidad o el contrato de obra por encargo, en el que dice todo lo que tú crees durante el tiempo que estás trabajando aquí, para empezar, es secreto. Segundo, yo soy el dueño de esos derechos. Y aquí es donde entra la propiedad intelectual. Hay 2 tipos de derechos. Los derechos morales, de reconocer que una persona lo hizo, y los derechos patrimoniales, de reconocer quién está explotando esa obra. Entonces, vemos que esa aplicación es de una empresa, de una corporación, pero quien lo hizo es una persona. Solamente, o en la mayoría de los países, se reconocen los derechos a autores. ¿Y los autores quiénes son? Personas físicas. Y los derechos de explotar esa obra, ¿de quién pueden ser? En primera instancia de ese autor y en segunda instancia de a quien se lo haya transmitido. ¿Y cómo los transmites? A través de un contrato laboral,
a través de una sesión de derechos o esta parte de obra por encargo. Es decir, esto es en el sistema jurídico mexicano y en la mayoría de los sistemas, salvo los que tienen otro tipo de sistema jurídico. Es decir, porque por ejemplo en Estados Unidos hay jurisprudencia que dice que las ideas por sí mismas sí se pueden registrar, y si ustedes se van a la ley mexicana dice que no. Es decir, que si en este momento yo pienso hacer un unicornio rosa con alitas y eso lo voy a convertir en una mascota y alguno de ustedes toma esa referencia y hace un juego con eso, mientras no se plasme la idea no tiene derechos en México, ¿no? Entonces, todo esto se preguntan, ¿quién lo va a regular? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es uno de los requisitos de los derechos? No afectar el derecho de terceros. ¿Okay? Entonces, si yo hago una aplicación móvil o hago algún documento, tengo que citarlo. Y entonces, ya hay universidades que sí cuentan con un reglamento sobre la inteligencia artificial. Ya lo vamos a promover la maestría en esta universidad. ¿Por qué? Porque es importante que las y los estudiantes conozcan que la pueden utilizar, pero la forma correcta de hacerlo. Recibir conocimiento y darlo está muy bien, siempre y cuando no afecte el derecho de terceros, que es este derecho de autor o de, en este caso, en algunos países los softwares son patentes, en el caso mexicano no. Las patentes son, los programas de software están en el derecho de autor, los programas de cómputo, pero bueno, todo eso llega a que nosotros formulemos este tipo de sistemas de software. Este tipo de sistemas que hoy en día a muchos nos ha sacado de apuros y a otros no. Y quiero hablar de otra afectación que puede darse a través de la inteligencia artificial. El uso de imágenes de una persona y que vulnera su dignidad. Hay un caso en este momento en la Ciudad de México donde una persona que se dedica a comunicar hizo una fotografía de una persona, de una mujer, en la cual él dice, presunción de inocencia ante todo, que fue hecha por inteligencia artificial y que está vulnerando su privacidad y está vulnerando su cuerpo. Es un caso famosísimo, vean las noticias. Entonces, él dice que está hecho por inteligencia artificial. ¿Y cómo vamos a comprobar si está hecho o no por inteligencia artificial esa fotografía? Hay por ahí otra cantante, no voy a referir nombres, en la cual también la sacaron en una revista y el argumento fue, es por inteligencia artificial. Entonces, cuando este tipo de programas vulnera la dignidad de una persona, necesita ser sancionado. ¿Pero cómo lo vamos a sancionar? Ah, bueno, pues ahí empieza todo este andamiaje en la Comisión Europea. Les decía, siempre vamos un pequeño paso atrás, pero entonces en otros países ya se habla de quién son, y voy a partir de esta pregunta, de quién son las fotografías que se crean con inteligencia artificial. ¿Del dueño del software? ¿De quien puso la palabra o quien le dio clic a la búsqueda? Ustedes han visto, no recuerdo el nombre del programa, donde ustedes ponen su foto y entonces le empiezan a mover y te adelgazan la cara y te hace más escultural y demás. ¿Pero de quién va a ser esa fotografía? No sé si alguno de ustedes se ha puesto a leer lo que dice términos y condiciones. Y entonces esa fotografía se sube a la red y alguien más la toma para ilustrar algo, lo que quieran. Una revista, un periódico, un blog. Y tú dices, pero es que esa soy yo. Pero leíste los
términos y condiciones. Es decir, al Internet no le estamos dando los derechos de tu imagen, pero sí le estás dando el derecho de poder utilizarla, los derechos de reproducción, sin fines lucrativos. Pero ¿qué pasa cuando ya hay fines lucrativos? Ustedes por aquí tienen una aplicación móvil, he visto los QRs en los que dice algo de búhos legales, una cosa así, que es una aplicación, no la conozco muy bien. Pero yo les pregunto, ¿esa aplicación ya fue registrada? ¿Cada versión de esa aplicación ya fue, que se ha modificado, ya fue registrada? ¿Quién la va a utilizar? ¿Qué pasa si el día de mañana alguien en otro estado genera lo mismo que ustedes generaron? Va a haber una controversia de derechos, ¿no? Que las obras como tal en México no tienen que ser registradas en primera instancia, pero sí las registras cuando tienes un tema de una controversia con un tercero. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Lo que generamos, ¿dónde queda? Ustedes han visto que cuando abren una página les dice, ¿aceptas todas las cookies de este sitio? Y todos le ponemos sí, aceptar a todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Alguien ha leído aquí los usos, términos y condiciones en las páginas que utilizamos? Incluso cuando creamos un mapa mental, te dice, plantilla creada por fulanito de tal. Y tú le dices, sí, esta me sirve. Y la pones y le empiezas a reproducir. Eso se da mucho en donde haces mapas y cuadros conceptuales y esas cosas. Y le dices, sí, quiero. Y ahí queda, ¿no? Te dice, sube un trabajo para poderte dar otro. Y ya subes cualquier cosa. Y ya después cuando lo ves, ya está publicado en otro lado y era de tu autoría, ¿no? Pero tú le diste permiso. Entonces, ¿cuántos de ustedes han leído los términos y condiciones de alguna página, la que sea? Ninguno. 1, 2, 3, 4, 5 personas que han leído. Pero así como todos los demás, la mayoría de la gente no lee lo que está dándole al Internet y que después genera otros productos a través de estos programas. Cuando tú le preguntas, ¿qué es la Semana Internacional de Acceso Abierto? ¿No? Y hoy en día, incluso estas aplicaciones para chatear, WhatsApp, Telegram, y demás, te dice, pregúntale a WhatsApp. ¿Alguien le ha preguntado a WhatsApp? ¿Sí? O sea, si tú le preguntas a WhatsApp, él te va a decir, pero ¿quién nos está contando esa información? Una programación que te dice, toma toda la información que se parezca a esta palabra y dale una respuesta que le pueda ayudar. Más o menos así funcionarían los softwares de la inteligencia artificial. Entonces, pero esto no significa que sea ni verídica ni verdadera. ¿Ok? Porque si ustedes toman un pedacito de lo que esa aplicación les dio y lo buscan en el navegador, una línea, se van a dar cuenta que eso viene de un artículo, viene de una página que ella no abre. No sé si lo sepan, pero usualmente para las investigaciones tienen que ser datos de 5 años. O sea, es decir, si estamos en el 2019, para que sea una información que académicamente te acepten. Entonces, si nosotros incluso podemos encontrar libros dentro de este tipo de programas. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que generaron ese libro? Porque tú no estás pagando por ese libro. No es lo mismo que ir a la librería y decir, me vendes tal libro y lo compras y luego le pagan su porcentaje a la persona. Entonces, todo lo que sí en Internet y que nosotros llegamos a subir al Internet estará en esa red de redes o en la nube. Y se va a guardar. Y entonces hay programas que hacen lo contrario, que tú puedes entrar encriptado, que tú puedes entrar en modo infraganti, modo seguro. Entonces, y hay forma de que la red no te identifique, ¿no? Pero para eso
hay que tomar un curso de seguridad digital, que lo recomiendo. ¿Por qué? Porque así tú evitas que, en vez de que digan que estamos en Toluca, en el auditorio, digan que estamos en Bangladesh, o estamos en Irlanda, en el país que quieras. Y entonces haces un cruzado de países para que no te identifiquen. Utilizan otro número de celular, tú puedes poner unos códigos y salen en otro lado, ¿no? Incluso hay tutoriales en YouTube para que hagan eso, ¿no? O en TikTok o en este tipo de programas que te informan, ¿vale? Entonces, eso es como adquirimos e interpretamos las estructuras de la programación, que no está regulada, no en todos los países. Sobre todo en los países de América Latina no están regulados ese tipo de programas. ¿Y en México qué estamos haciendo para regularlos? Yo les preguntaba a mis estudiantes que están a nada de salir al mundo laboral, ¿cuál era la propuesta para que empecemos por nuestra universidad? Ya la universidad tiene un requisito, no sé si escrito o no, pero te piden que presentes el Authenticate de que no tienes más del 20%. Pero ¿qué pasa cuando estás citando una ley? Estás estudiando una ley, estudio comparado de una ley. Todavía no. Yo fui y pregunté, yo dije, pero mi tesis es un estudio de diversas leyes. No, pero la Authenticate dice que es plagio. ¿Qué estamos haciendo respecto a eso? ¿No? En otras universidades, como la de Guadalajara, la Escuela Bancaria, están teniendo ya reglamentos o lineamientos o protocolos para el uso de la inteligencia artificial. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo con una plataforma llamada GoogleApp, que ya te pasa la información y tú nada más le tienes que ir picando de saber si sí, si no, sí, si no, si no. Pero si se te pasó una pregunta, tienes que regresarte a la programación de las fechas para poder dejarle a un alumno que se le abra esa plataforma. Por ejemplo, yo en la maestría en tecnologías de la educación argumentaba a una de mis maestras que había tenido mucho trabajo y que ese día no había podido hacer el examen, y me respondió, no, porque no son causas de salud. Fui al protocolo y ahí dice que cuando son por situaciones laborales, económicas, bla, 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 pueden darte una oportunidad. Entonces yo le contesté a mi maestra, yo necesito, porque cambió una fecha en la plataforma, cambió una fecha y ahora es una fecha diferente, era una fecha de diferencia. Es que se abrió porque un alumno sí demostró que había tenido una causa de fuerza mayor. Y dije, entonces yo quiero que usted me demuestre que en el software solamente una persona lo contestó, porque a mí no me llegó la notificación que solo era para una persona. Yo lo había abierto, yo ya lo había hecho, pero yo sé que a los demás les abrió. Y entonces quiero que me demuestre que en el software dice que solamente ese día que se abrió una persona lo contestó. Que me demuestre que en la plataforma la hora en la que entró. Y además quiero saber que en la receta diga que su incapacidad lo imposibilitaba abrir antes de las 11:59 la tarea. No más para saber. No, pero entonces, si tú vas, por ejemplo, el gobierno tiene una plataforma llamada Gobierno Abierto. Entonces yo sé cómo funciona la plataforma. Además sé cómo funciona la plataforma porque casualmente era la evaluación docente. Por cierto, hagan su apreciación estudiantil, no lo olviden. Entonces, todo eso vienen siendo software, hardware, que un humano creó para darle la respuesta a otro humano. Y hay unas películas donde, se me fue el nombre de esta película, pero donde todo eran códigos, ¿no? Los robots empezaron la humanidad, incluso es un libro, la humanidad le empezaron a agredir. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en Estados Unidos desconectaron una máquina que ya estaba empezando a ser más inteligente que los humanos. Incluso llegó al tribunal,
Y entonces la decisión del tribunal fue desconectarla. ¿Por qué? Porque ya empezaba a tomar decisiones, ya empezaba a dar opiniones. Entonces, eso que nosotros veíamos, los que somos como del 90 y algo, en los supersónicos de los autos voladores, hoy tenemos a Tesla manejando su auto solo. Eso que veíamos, igual en los supersónicos, a Robotina. ¿Alguien ubica a Robotina de los supersónicos? Sí, los que somos como el 90. Que limpiaba la casa. Hoy tenemos una máquina que tú la pones en el suelo y empieza a limpiarte todo, a recoger. Ya hay una máquina que tú le echas todas las verduras y te pones a hacer un pastel y ya te da el pastel hecho. No recuerdo, pero sé que es una máquina carísima, no recuerdo el nombre, pero sé que es carísima, pero tú le echas todo y ya te da lo que le pidas. Hazme un caldo, y ahí va el caldo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el uso de esta tecnología para crear humanos. No sé si se acuerdan de la oveja que se... Dol. Entonces, los límites de esta tecnología son dos, o de la inteligencia artificial. Una, que no dañes los derechos de terceros. Y dos, que no vayas en contra de los usos y costumbres de la sociedad. Que no afectes a la sociedad. Entonces, si yo utilizo inteligencia artificial para decir, quiero crear un artefacto porque quiero ponerlo en el auditorio para que haga ¡pum!, te lo va a decir. Entonces, si eso pasa, tú tienes que ir ahí donde dice reportar información y la reportas. En ciertos países del norte, la información para crear ese tipo de artefactos está en este tipo de aplicaciones. Entonces, esto tiene que ser para un uso positivo y no para un uso negativo. ¿Por qué? Porque ya pasamos, y por eso era importante ver los antecedentes, de cómo la industria fue revolucionando, pero no fue revolucionando para crear la vacuna del SIDA, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya hay estudios donde dice que sí se puede curar. No utilizamos esta tecnología para que nos diera una respuesta, lo utilizamos para crear posiblemente otras enfermedades. Hay quienes dicen que lo mismo pasa con la educación. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Quién se los está diciendo? Entonces, a lo que ves que toda la información que ustedes consulten en las redes, estas puedan ser verificadas en fuentes confiables. La universidad tiene una hemeroteca, la hemeroteca digital, que es un proyecto donde están las revistas que crean los profesores y profesoras, investigadoras de la institución, hasta donde me quedé había 40, a lo mejor, y pueden obtener información. Ustedes aquí en la facultad, la universidad ha comprado licencias para bibliotecas digitales en las cuales pueden ir a consultar la información. La universidad también cuenta con el repositorio institucional, en donde van a encontrar tesis, donde van a encontrar artículos, y con que ustedes le pongan una palabra te va a dar todos los resultados. La universidad tiene a Redalic, si han ido caminando hacia ciencias políticas está Redalic, y Redalic es la biblioteca de las bibliotecas, es decir, ahí podemos encontrar otras revistas. Tenemos Cielo, tenemos Aula, fuentes confiables. Si van a utilizar la inteligencia artificial, siempre, por ahí alguien me preguntó de mis alumnos, y si le pregunté y si no te da la referencia, pues bueno, cítalo y ya luego vemos de dónde lo sacaste. No olviden las citaciones, eso es súper importante, porque si no estamos demeritando el trabajo que se dedicó, de quienes se dedican, incluso a hacer trabajo de campo. Los profesores investigadores hacen esa investigación con fuentes, incluso con ir a campo, con hacer encuestas, con hacer cuestionarios, es decir, esta información surge de una investigación sólida. Entonces, si ustedes quieren consultar una investigación, vayan a fuentes confiables, pregúntenle a la inteligencia artificial, pero que esta inteligencia
inteligencia les dé una referencia. Ustedes incluso pueden consultar la biblioteca y les decía yo, la universidad paga para que ustedes puedan entrar a páginas confiables. ¿Y esto qué tiene que ver con la Semana Internacional del Acceso Abierto? Bueno, en algún momento se hablaba que lo que se generara con gasto público, todo lo que se generara en centros de investigación, donde hubiera recurso público, tenía que ser público. Y entonces empezaron a generarse los repositorios. Pero los repositorios no significa que tú le estés dando tus derechos de tu artículo a tu universidad, sino significa que tú permitas que esta información pueda ser consultada a través de un licenciamiento, las famosas licencias Creative Commons. Y entonces, si tú jalas de los repositorios una información, tienes que ver cómo está licenciado. Y la licencia te va a decir cómo lo tienes que transferir. Hay licencias que te dicen, te permito solo leerlo. Hay licencias que te dicen, te permito pasarlo tal cual está. Y hay licencias que dicen, te permito que lo modifiques, pero siempre citando la fuente principal. Entonces, si yo voy a utilizar inteligencia artificial y él me da un párrafo, no me dice de dónde salió y tampoco me dice si lo puedo utilizar o no, puede estar incurriendo en una práctica que no es moral ni éticamente correcto. ¿Ok? Eso es más o menos lo que tenemos que hablar. Sí tenemos derecho al acceso a la información a través de cualquier medio, siempre y cuando no tengamos que vulnerar el derecho de un tercero, ¿vale? Por eso es la transversalidad de los derechos. El derecho informal, el derecho a la propiedad intelectual y el derecho a generar conocimientos, porque incluso tenemos el derecho de generar conocimiento y que este conocimiento sea, si ustedes lo requieren, público o puedan recibir remuneración por su trabajo, ¿vale? No sé si alguien tenga una pregunta respecto del tema, algún comentario o algo que les gustaría saber. Si no lo sé, pues lo invento. Entonces, no sé si alguien tenga una duda, pregunta. Por ejemplo, aquí en la facultad, o bueno, en la universidad, ¿cómo sería regular ese aspecto de que los alumnos se moderen en investigar en inteligencias artificiales? Porque como si bien dice, bueno, yo me imagino que ya la mayoría utiliza ChatGPT o Meta o alguna otra inteligencia, ¿no? Que nos brinda información de manera más sencilla. Pero de alguna manera eso como que nos está, que nos esforcemos menos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como su propuesta para que regulara ese aspecto? Ok, ¿qué tiene la universidad? Esto es importantísimo. Primero, que sepan que tenemos un compendio de legislación universitaria, ¿no? Empezando por la ley de la universidad, hay un compendio que no tiene más de un año que fue publicada la nueva versión, y ahí tenemos, de ahí empezamos, ¿no? De que sí tenemos, sí le referimos, pero no específicamente. Es decir, en el Código de Ética y en el Reglamento de Estudiantes, de Estudios Profesionales, en el Reglamento Editorial, se habla del uso de estas prácticas. Y lo sé porque yo estuve ahí cuando se elaboró el Reglamento Editorial. Entonces, y el Reglamento de Acceso Abierto. Entonces, para que ustedes utilicen la información, ¿qué te dice cuando tienes que entregar un trabajo? Incluso los docentes lo tenemos. Si utilizan algo, tienen que citarlo. Entonces, si utilizan inteligencia artificial, tienen que citar la fuente principal. ¿De dónde sacan la fuente principal? Cuando ustedes le pregunten a esas aplicaciones cuál es la fuente y les dé un link o les diga, no la tengo, les recomiendo que no lo citen. Porque cuando entra al programa de reversa para saber cómo hicieron, de dónde lo tomaron y demás, te vas a dar cuenta que te dice, esto es similar a esto es similar al otro. Entonces te va a ir dando las similitudes. Entonces,
Si ustedes por eso les decía que era importante saber cómo preguntarle a la inteligencia artificial o cómo preguntarle a los navegadores. ¿Ustedes sabían o saben que si ustedes escriben en mayúscula es como si le estuvieran gritando a la máquina? Si ustedes escriben en mayúscula en su chat, si ustedes escriben en mayúscula en los navegadores, es como si le estuvieras gritando. Y entonces, si tú quieres información más precisa, lo puedes poner entrecomillado. Le pones un punto y coma y le pones el país, le pones una coma y le pones el periodo de tiempo. Es decir, saber cómo preguntarle para que te den información exacta. No, les ponía el ejemplo, no nada más llegar y preguntarle a Meta o al chat o al WhatsApp, ¿qué es derecho? No, entonces decimos, ¿qué es derecho? Que con sus signos, con su acento, ¿qué es derecho? 2 puntos, según los autores del siglo XX, dar referencias. O sea, es decir, las malas prácticas de plagiar sí están reguladas dentro de la universidad. Lo que habría que ver es cómo vamos a regular ciertas páginas, cuánto vamos a permitir. Les decía, si tú utilizas inteligencia artificial, le tienes que preguntar quién lo dijo, dónde lo dijo y cuándo lo dijo. Y citarlo. Esa es una buena práctica. Por eso decía yo que no estaba peleada con la inteligencia artificial. Pero si yo le pregunto y le pregunto mal, la información que me va a dar está mal. Y entonces estoy transfiriendo una información errónea. ¿Vale? Entonces, si está regulado, revisen su compendio de legislación universitaria, incluso las revistas, aquí está la gente de la Oficina del Conocimiento Abierto, incluso cuando tú pones una revista en la hemeroteca digital, tienes que firmar un licenciamiento y quienes escriben los artículos tienen que firmar que es de su autoría y todas las citas que se tengan tienen que estar comprobables. Por eso utilizan los programas que les refería. Creo que la licencia sí es Authenticate, ¿no? Entonces, por eso es importante. Hay otros programas gratuitos en que tú le pones detector de plagio y te sale, ¿no? Hasta 250 palabras. Pero ya si quieres comprarlo, sí cuestan, son caros, son programas, he de decir que caros, pero valen la pena. Incluso hay programas de corrección de estilo, la que tú le dices, corrígeme este documento, pero no todas las correcciones son ciertas. ¿Por qué? Porque le tienes que poner que sea el diccionario de español en México, no el diccionario de español en Colombia, no el diccionario de español de España. Tienes que ponerle, identificarle, español de México, última actualización de la APA 7. Si quieren revisar sus trabajos, hay programas gratuitos, pero si no me recuerdo son 250 palabras que les da, pero tienen que especificar dónde es el lugar y qué tipo de idioma estamos utilizando, porque nosotros no es el mismo español aquí que el colombiano, que es español, ¿vale? Entonces, esa sería una buena práctica. Puedes utilizarlo siempre y cuando cumplas con los requisitos de citar y que tu fuente esté comprobable. Por eso cuando les digo a mis alumnos que sí paso los trabajos por saber si hay generación o no generación de inteligencia artificial, no me creen, pero ya por ahí algunos les puse 0. Y todavía vienen y me preguntan por qué. Y yo, permíteme. Aquí tengo la evidencia donde el programa dice que esto es más del 33% y además de que ese 33% no está citado. A diferencia que fuera el 33% que estuviera citado y que la referencia realmente me abriera. Entonces, por eso es importante saber preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Alguien más tiene alguna duda, un comentario? No, bueno, primero felicitarte por la exposición y sí me gustaría algún comentario, alguna reflexión. Nos has expuesto con mucha puntualidad distintos usos de la inteligencia artificial y algunas problemáticas asociadas, por ejemplo, al tema incluso de que nos escuchan en los teléfonos, cada quien cuando le dan like a una foto pues nos perfilan y esa información se vende. Ya saben que a esta persona le gustan los perritos y ha habido escándalos, incluso el de Cambridge Analytica, en donde te sembraban noticias a la carta. A esta persona vamos a decirle que tal candidato en la política maltrata a los animales.
es una noticia falsa, sembrada en la carta, utilizando este uso de datos personales. Pero, ¿cuál sería tu reflexión respecto a los retos regulatorios, como abogada, de la inteligencia artificial en cuanto a las narrativas? Porque ahora no es que nos siembren, ahora le vamos a preguntar a Facebook o a WhatsApp, ¿es buena o es mala la reforma judicial? ¿Tiene la razón en este debate tal? ¿Cuáles son los retos para regular eso? O quien tenga las tecnologías también va a decir cuáles las verdades que podemos conocer, incluso científicas. ¿Hay evidencia científica de que, no sé, tal fertilizante hace daño o genera cáncer? O hay un debate incluso en el tema de las radiaciones, sobre el tema de 5G, etcétera. Si haces esas preguntas, ¿cómo regular éticamente o tiene retos regulatorios? ¿Debe regularse o no? Había un debate eterno si regular o no el Internet. Específicamente en la inteligencia artificial, ¿tendríamos que ir a alguna regulación jurídica para evitar que esos contenidos de pronto, quién es el que, no es una comunidad científica, es quizá una Facebook o Google, quién va a controlar las narrativas y si eso requiere una regulación jurídica desde tu perspectiva abogada? Bueno, yo aprovecho también una pregunta. Lucila, muchas felicidades por tu conferencia. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los códigos abiertos, de que la información, por ejemplo, generada la ciencia, en una universidad como la que estamos, que no tengamos que pagar para tener acceso, por ejemplo, los estudiantes que muchos y muchas pues trabajamos con fotocopias, etcétera, y qué haríamos sin las fotocopias? Bueno, digo, yo entiendo el derecho de los autores y las autoras, pero también de la apertura del conocimiento científico para todas y para todos, y que no haya esa barrera económica en la cual quienes no tienen dinero para tener acceso a esa información, pues se quedan sin tener acceso a un paper, a un libro muy caro como es que tienen ustedes como abogadas o como abogados, y que a veces pues las fotocopias o tenerlo un PDF en internet nos facilita, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante eso? Cuando, bueno, pues sí, los autores y las autoras tienen sus derechos, pero también el derecho a saber, el acceso a la información. Y la otra, el tema de, y que lo tienes ahí muy interesante, que es algo que a mí me importa mucho, el medio ambiente. ¿Cuál es el daño que causa el uso de la inteligencia artificial? Cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que sucede con el medio ambiente, con todo el andamiaje? Y bueno, eso también tenemos que tener un derecho, ¿no? Algunas leyes que protejan el uso de agua, el uso de los espacios públicos y de lugares donde se devasta para que haya pues un lugar donde va a haber un servidor y la gente pues se les quita su tierra, ¿no? Y ahí se pone. O pues los cables que van por debajo del agua y todas estas cosas, ¿no? Que cuestan mucho dinero, etcétera. Pero ¿qué hacer ante pues quienes no tienen el acceso económico ante estas cosas? Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Para que conteste la más fácil. Muchas gracias. Bueno, es complicado porque este debate lo hemos tenido en los congresos, lo hemos tenido en los comités de Naciones Unidas y pues hoy en día lo estamos hablando desde la academia. ¿Cuál es el principal reto? Claramente regularlo. Yo les decía, hay regulaciones que lo mencionan muy a la ligera, como les decía, no plagiar, no hacer uso, no dañar los derechos de terceros, respetar la información y demás. Pero la realidad es que no lo tenemos regulado. Vamos y tenemos que hacer un estudio de derecho comparado para saber cómo está funcionando, por ejemplo, en China, que ellos están súper avanzados en tecnología. ¿Cómo está en China? ¿Cómo está en Europa? En la Unión Europea. ¿Qué ya dijeron? ¿Qué hace falta? Porque también tiene, y me atrevo a decir, que ver con el tipo de sociedad que tenemos. Para nosotros, o para algunos, es más fácil agarrar y copiarlo así tal cual, que analizarlo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde las aulas? Enseñarlos a interpretar lo que estamos viviendo en el momento que se está viviendo. Porque ustedes ya vieron que la inteligencia artificial viene desde los 50. ¿En qué año estamos? En el 2024. Y el debate hoy en día es saber cómo regularlo.
¿Por qué? Porque ya hubo plagio. ¿Por qué? Porque alguien, no voy a decir nombres, pero alguien copió una tesis y no le dio los créditos, ¿no? Entonces, aquí viene algo llamado ponderación de derechos. ¿Dónde vamos a poner el derecho a informar? ¿Dónde vamos a poner el derecho a la inteligencia artificial? ¿Y dónde vamos a poner los derechos de autor? Por eso yo hablaba de esta transversalidad de derechos. ¿Tenemos que regularlos? Sí, siempre y cuando no vayamos en contra de lo que dice la Ley Federal del Derecho de Autor, siempre y cuando no vayamos en contra de lo que dice la Ley Federal para la protección a la propiedad industrial. También tenemos que guardar los datos personales, la confidencialidad. Entonces, debe haber un grupo de expertos, no solo abogados, para el proceso de crear un reglamento, como lo que se hizo en algún momento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, como lo que se hizo en algún momento en la ley electoral, porque en la ley electoral había un tema de, para los que no lo saben porque son muy jóvenes, de un tema de que si la señal se pasaba de un municipio a otro, es decir, ponías una estación de radio y de pronto ya se pasaba, y entonces decían, hay que regular las telecomunicaciones, hasta ciertos metros podrá hacerse, y después ya no. Entonces, sí necesitamos una regulación que tenga límites. ¿Todos lo podemos utilizar? ¿Sí? ¿Cómo debemos utilizarla? ¿Y quién la debe regular? ¿Estos institutos que protegen los derechos? ¿O tendríamos que crear un instituto para la inteligencia artificial? Porque esto también tiene que ver con una cuestión política, social y económica. ¿Qué significa? Por ejemplo, la COFESE, ¿no?, que regula la economía, también tiene que ver con esta parte de traspasar las fronteras de dónde estamos trayendo la información. Hay países donde tienen suspendida cierta información, que te dicen no la puedes reproducir. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso viene de México y no aceptamos ese tema porque la licencia de la persona únicamente dice que va a ser para este territorio. Entonces sí tenemos que hacer una regulación porque justamente el Internet puede identificar diferentes lugares. Eso debería entrar en una política pública de cambio. Es decir, no generar, y me voy a atrever a decirlo, repetidores. Es decir, de que si tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, te quedas con ese conocimiento y lo estás reproduciendo. Ahora, algo que es importante en estas revoluciones industriales, hay una parte donde dice que en el 2011 y en el 2000 se empieza a hablar de nuevas tecnologías, la tecnología holística, que en efecto los paneles solares, que incluso la infraestructura del Internet, por eso les decía que teníamos de los Internets, o el Internet menos bueno en el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura, porque la infraestructura está monopolizada. No voy a decir nombres de empresas porque luego me van a querer demandar, pero están monopolizados la luz, el Internet, y entonces la empresa que tiene el Internet en México se la licencia a las demás empresas nuevas que se tienen. Pero no es cierto, el Internet solo lo tiene una persona. ¿Por qué? Porque compró ese licenciamiento. Entonces, ¿qué necesitas para meter el Internet en una comunidad? Metros y metros y metros de cable. Cable aéreo. Para quienes hayan ido o tengan la oportunidad de ir a un país, ustedes se van a dar cuenta que el cableado no va por encima. Somos de los únicos países que el cableado va por encima, y cuando te cortan el Internet y te cambias de empresa, lo único que hacen es hacer un rollito y pegarlo ahí en el poste. Y entonces ese cable, o para cuando se utilizaba el cable de cobre, no sé, hay todavía quienes tenemos infraestructura antigua y tenemos cable de cobre y no tenemos fibra óptica, ¿qué pasa? Se los roban. ¿Por qué? Porque el cobre es un metal que sirve para hacer alineaciones. ¿Qué pasa en otros países donde no es México con los chips que nosotros utilizamos en nuestros teléfonos? O ya no hay chips, o las memorias.
niños con enfermedades, deformaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú perforas, para sacar el elemento clave para generar un teléfono móvil, estás dañando el planeta. Y por eso surgen los ODS, vayan al 16, y por eso hoy tenemos algo en América Latina, donde estuvimos presentes dando opiniones sobre el medio ambiente, que es el Acuerdo de Escazú, en el cual justamente te habla sobre todos estos elementos. ¿Cuánta vida nos está costando la tecnología? ¿Cuánta analfabetismo, el analfabetismo ha aumentado? ¿Por qué? Porque ahora le queremos enseñar a los niños a través de una aplicación. Y está científicamente comprobado que un niño aprende todo lo que va a desarrollar en su vida en los primeros 3 años de vida. Y si tú en los primeros 3 años de vida le das un teléfono, le das una tableta, ese niño no va a desarrollar motrizmente sus conocimientos. Entonces, si nos convertimos en una generación, o las generaciones que vienen de aquí para atrás, no les enseñamos a un uso adecuado de la tecnología, vamos a tener como sociedad todos estos tipos de problemas. Porque para poner una antena, no sé si ustedes se acuerdan de esas mega antenas que antes se tenían, hasta que se redujeron unas pequeñas antenas que incluso ahora puedes poner en tu computador, en el Xbox. Todo eso costó. Pero ¿dónde están los tiraderos de la tecnología? Cuando nosotros tiramos nuestra basura, por favor participen en la campaña de recolección de residuos de la universidad, que tiene creo que hasta el 14 de noviembre. Participen en la campaña. Creo que no reciben pilas y algunas cosas, para eso hay otra campaña de recolección de pilas. Pero ¿cuál es la importancia de separar la basura? Cuando ustedes ponen unas pilas en su basura, estas pilas llegan a los tiraderos, las pilas empiezan a deshacer o explotan por la luz solar y empiezan a vertirse en los ríos. Y luego tenemos comunidades con cáncer o otras enfermedades. Entonces, no es malo el uso de la tecnología siempre y cuando seamos conscientes de cómo utilizarlas. Utilicen su teléfono hasta que les deje de servir. Y de preferencia, cuando ya no lo utilicen, vayan y déjenlo en la recicladora. Lo mismo pasa con el plástico. Hoy en día, por eso yo mencionaba esta maestría que tenemos en la universidad, que es una universidad en plásticos, y utiliza la industria 4.0, sobre todo automotriz. Y es importante. ¿Por qué? Porque en vez de desecharlo, lo reutilizamos. No sé cuántos de aquí separen su basura, pero háganlo. Es una buena práctica porque el día de mañana ustedes van a tener, por eso es el 2030, el plan 2030, ustedes van a tener mejores condiciones. ¿Por qué nuestros abuelos de 90 años hoy en día no se enferman? Porque no había maíz transgénico. Entonces hicimos una tecnología, una fórmula, para que nuestros alimentos crecieran más rápido, porque nos era más fácil crearlos de esa forma. Yo sí sugeriría que hubiera un parlamento abierto y incluso quien esté en el poder regule este tipo de tecnologías, porque este tipo de tecnologías no se crea en México, se crea en otro país. Y entonces es cuando entramos a un tema de tratados internacionales, de si tú quieres traer un aguacate, necesito que cambies tu ley de propiedad industrial. Y se cambió. Si tú quieres transportar o que entre cierto producto a tu país, yo no voy a cambiar mi ley. Tú vas a cambiar tu ley para adaptarte a mí. Desgraciadamente eso es lo que pasa en el país. Y yo sí considero que debería haber un parlamento abierto desde la academia y científicos en los cuales se demuestre si esto funciona o no funciona. Es decir, cuánto aumenta la capacidad de un ser humano el utilizar la inteligencia artificial o cuánto la disminuye. Y entonces para eso son lo que refiere el maestro de estudios científicos. Ya les dije, les acabo de decir hace unos instantes, ya se demostró que el reloj inteligente de cierta empresa de una manzana
no funciona y le quitaron entonces ahora la medición del oxígeno. Puede correr, darte la alarma, entrarte llamadas, pero la medición del oxígeno ya no la tiene. Entonces, ¿qué de lo que tenemos nos funciona? ¿Y qué de lo que tenemos queremos regular? Porque eso también es importante. A lo mejor hay quienes dicen, ok, entramos a un tema de acceso abierto a la información, porque sí, comprar un libro es carísimo. Y va a la baja la venta de los libros físicos, esa también es otra realidad. Y entonces les decía yo un poco esto de los repositorios, pero en los repositorios no está toda la información. Tenemos que comprarla. Entonces tenemos que poner la balanza de los derechos para saber qué derecho va a ponderarse o cómo van a unirse. Esa es mi opinión respecto del uso de estas tecnologías. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, y si no, pues yo doy por concluido y agradezco la invitación a la universidad y el que el día de hoy ustedes estén aquí, pues escuchando un poco sobre esta evolución. Bueno, no sé si tenga alguien otra pregunta, algún comentario. Bueno, sin más, agradecemos la participación de la maestra Priscila en esta charla que conmemora en esta semana de acceso abierto, y le voy a hacer la entrega de un reconocimiento que a la letra dice: la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, otorga el presente reconocimiento a la especialista en Derechos Humanos Priscila Pacheco Romero por su destacada participación como ponente de la conferencia El Derecho Humano a la Inteligencia Artificial en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2024. La comunidad frente a la comercialización, octubre 2024. Patria, Ciencia y Trabajo, está firmada por la doctora en Ciencias Sociales Marta Patricia Garza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Muchas gracias. Y bueno, también por parte de la Secretaría, pues hacemos entrega de un obsequio de nuestra editorial de la universidad. Muchas gracias. Y bueno, sin más, si no hay otra pregunta o alguna duda, pues esto terminaría estas actividades por el día de hoy. Recuerden que esta semana de acceso abierto los invitamos para que mañana estén presentes o en línea en la Facultad de Geografía. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. La maestra es